Yo me llamo Peruz Rohani y ya casi 30 años que estoy acá en este hermoso país, en esta hermosa ciudad especialmente. A todo el mundo tiene, yo también tengo apodo Baba por Alibaba y 40 ladrón de Bagdad. Yo nací en la segunda ciudad de Irán, Tabriz, 600 kilómetros del norte de la capital. En mi país empezó la guerra de Irán-Irak y era una matanza, muy malos recuerdos. Y ya decidí que salir del país. Como la relación entre Irán y Estados Unidos estaba bastante tirante, ya las visas, pasaporte, todo eso estaba cancelado. Entonces Argentina me da 90 días de visa. Y cuando yo llego acá, conocí a actual mi señora y esta ciudad. Por eso elegí a Argentina, casualmente, pero al final era mi segundo país, fue mi segunda patria. Las actividades que yo tuve en Rosario fue colectivero, taximetrista, camionero, que llevaba cemento a las obras, con los albañiles, con arquitectos e ingenieros trabajaba. En principio fue muy duro. Calcúlele en un país que llego sin idioma, sin nada, para expresarme. En inglés nadie me contestaba. Yo de idioma el latino no sabía. Y para explicarme necesito 1 kilo de manzana, tenía que escribir, hacer un dibujo de una manzana que necesito esa manzana. Los pocos español que aprendí en la calle, trabajando, estando en contacto con la gente, con los vecinos, con verduleros del barrio, con los pasajeros míos, eso aprendí. Fue muy duro, y más que en mi idioma no hay masculino o femenino. Si usted está llamando por teléfono, nadie se va a dar cuenta que está hablando con una mujer o un hombre. Y eso me costó mucho, que todavía pasó tanto tiempo y todavía estoy patinando con el idioma. Hoy lindo día es. Rosario tiene lindo otoño. Mi idioma pronuncia la H bien pronunciado. Acá no existe eso. Mi idioma tengo que escribir la derecha a izquierda. Acá es izquierda a la derecha con otro alfabeto. En mi idioma tiene 4 letras que acá me falta. Como diferente árbol genético de idioma, usted habla allá en mi país 1000 años, nadie va a entender nada porque usted nunca va a pronunciar una palabra que pertenece allá. Y al revés, si yo hablo acá 1 año con otra persona, usted no me va a sacar ni una palabra porque no es idioma francés, español o italiano que va a decir, o portugués, que es, mira, era parecido. Entre mi ciudad y esta ciudad, que muchas cosas en común tenemos. Las costumbres y la cantidad de habitantes primero. Y aparte la amabilidad, allá son muy hospitalitarios. Y acá encuentro de misma ciudad de Rosario, también son muy hospitalitarios con la gente de afuera, si viene de otro país o otra ciudad, otro barrio o otro lugar. Bueno, de fútbol es futbolero, tenemos 2 equipos en la primera que están jugando, no son profesional, pero es una liga nacional. Esas cosas compartimos con mi ciudad. Págame 2 cafés y 2 porciones. Y precio de alvear y bra. Bueno, allá en Medio Oriente, en Palestina, Egipto, hasta Rusia mismo, le damos la mano, hacemos de corazón. Boca, mi mente está en su servicio. Entonces, esos gestos, acá no hay. Acá dice chao, cruzó la vereda, chao. Allá no. Hasta que cruza la calle, le da un abrazo, 4 besos y se va. Allá las salidas no existen como acá. Un ejemplo, fin de semana ahí no existe la salida que todo el mundo se van a los policias de baile, esas cosas no existen ahí. Van a montaña. Los fines de semana agarran una mochila, como es montañoso, se van a montaña para sentirse bien, para orar o para una aventura. No conocemos
en la salida nocturna ir a la policía para bailar, menos con una mujer. En mi ciudad no hay río. El río viene como ludo en primavera, cuando llueve en montaña, viene, trae animal, perro, casa, carpa, el que cruza lo lleva, son piedras casi dimensión de una casa en agua. Lo lleva y después a 2 meses ya hay sequía, termina primavera. Y contrario, acá nosotros tenemos un río que es un océano, es un océano para nosotros, es un océano que tiene 40 kilómetros de ancho. Allá, con la diferencia cultural de acá, un ejemplo, ahí son muchos de palabras, no es que eso quiere decir que acá no son de palabra. Un ejemplo, ahí pagaré, cheque no existe, le dan palabra. Un ejemplo, uno vende casa, le da una seña y ya es de él, aunque vengan al rato, ofrezcan 10 veces más, ya le dio palabra. Ya le dio palabra. Esas cosas acá no lo veo, acá lo veo, un ejemplo, tribunal está lleno de los casos de fraude, todas esas cosas. Allá no tenemos. Un ejemplo, allá no existe asalto. No existe. El suyo es suyo, el mío es mío. Yo no tengo interés porque desde chiquito, de mi casa, la sociedad, colegio, me enseña que tuyo es tuyo, el otro es de él, tiene que respetar. Acá estamos viviendo en Argentina. Yo a mi hija en esta edad en Irán no podía tenerle con minifalda. Las mujeres quedan reinas de la casa, son amas de casa y hacen y deshacen la casa, pero en la sociedad no votan, no tienen tanto voto como hombres. Las mujeres llevan 25% de la herencia, el varón lleva 75% de la herencia. Primero la familia, los recuerdos de mi infancia que pasó ahí, eso es extraño. Más por allá como es seco es el clima, acá es húmedo acá por la humedad a veces me molestan los huesos, ahí no tenía esos problemas. Y la salida para ir a montaña. Montaña es un aire limpio, aire puro, y aparte uno como si estuviera que está sola. Ante la naturaleza lo ve la grandeza de Dios, lo ve que está mirando arriba de montaña hacia abajo, lo ve quién hizo sería eso, un acercamiento a Dios. No, siempre sentí uno de acá, siendo como nunca sentí extranjero, yo sentí argentino acá, y más 4 hijos que voy a dejar acá para que la raíz mío, mi apellido van a quedar. Mañana voy a morir, pero ellos van a quedar. Mi raíz va a quedar acá, no van a volver a Irán nunca más. Entonces, les deseo el mejor para ellos y los que están con ellos, que son hermanos argentinos míos.